Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz lunes, inicio de semana y un frío inicio de semana, que está lluvioso, que está frío, que hay neblina, que todos se quieren quedar en su casa arropados con una guajolota y un atolito. ¿A qué no, Miguel? Como indica el manual. Muy Como buenos indica días. ¿Cómo el manual. estás? Bien, la verdad sí, ahora sí amaneció más frío, con lluvia, pero con buena vibra y actitud. Eso es todo. Nada, Así nada es que algo como debe de ser. calientito no aliviane. Nada que un buen champurrado, un Y pozolito, no, algo no, así no llegué a siempre ese ayuda. nivel, pero Pues bueno, pero al rato a mediodía que, ay, un caldito de olla, qué rico. sí, la pancita, los pozolitos, no, todas esas cosas. Un caldo de gallina, Caldo de gallina, sí, qué rico. El caldo de gallina es delicioso, de veras. no, es inmejorable. Y hace muchos años que no como caldo de gallina, ¿eh? O sea, pero de veras ya ni me acuerdo hace cuántos años. No, ahora Entonces, que vengas tiene que ser imperdible. estará, ya, es que ya estoy haciendo una lista, pero pues sí, seguro está el caldito de olla. Y oye, pues muy bienvenidos a todos. Muchas gracias a mi estimadísimo Carlos Estrada, que comparte esta publicación. Nos ha hecho el honor de cedernos este espacio para que pues la gente de su queridísima alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México también pueda participar, pueda escuchar, pueda hacer preguntas y bueno, yo creo que ya va a ser como una serie, ¿no? De programas sobre el Sí, aprendizaje de los chavos. Vamos a hacer una pequeña serie de programas, ya les compartiremos algún programa por ahí, pero pero bueno, es bien importante saber cómo va este tema de la educación de los hijos. Entonces, qué bueno que Carlos nos hace el enorme favor de que nos incluya en su página de Facebook y de que podamos llegar pues a la gente que está por allá por Iztacalco. Entonces, pues bienvenidos todos, denle like, los amigotes del bosque también, denle like, denle compartir. Salúdenos, porque siempre además nos da muchísimo gusto seguro, saludarlos seguro por acá. está. Y Morgana Poderosa y Rosy Rodríguez, ya las divisé. Sí, Entonces, sí, ya están aquí pasando lista. Y compártanlo para que llegue a más gente. También, si tienen ahí sus grupos de las mamases de las escuelas y esto, pues pongan la liga del programa también, ¿cómo no? Porque lo más importante es como que entender qué pasa con nuestros hijos, por dónde va la vida de nuestros hijos y cómo podemos ayudarles a nuestros hijos. Yo creo que teniendo información, pues es completamente diferente lo que podemos hacer con ellos, por ellos, y en conjunto y en trabajo con las maestras y los psicólogos de las escuelas, ¿no? Así que es un trabajo en equipo, o sea, no se trata de que, bueno, ya va a la escuela, en la escuela le enseñan todo y la psicóloga detecta y lo cura y le hace, entonces mi hijo va a salir siendo un científico de la NASA. No, es trabajo en equipo, se los digo como maestra y se los digo como mamá. Es completamente un trabajo en equipo y no tenemos además que dejarle la responsabilidad a la escuela porque pues, o sea, siempre pueden también fallar las escuelas, ¿eh? Por eso estamos al pendiente de los hijos y mientras más sepamos sobre cómo aprenden, cómo detectar problemillas que tengan y cómo abordarlo con la escuela, pues eso será siempre en favor de los hijos y que además yo siempre pensé, y ahora que mis hijos están más grandes lo compruebo, que el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es un buen fundamento con la educación, con los hábitos, el compás moral es importantísimo y ese nos toca a los padres, no a la escuela. Y que vaya, que tengan ese buen fundamento ya para cuando ellos empiezan a agarrar su camino solitos, es cuando vale lo que uno les enseñó de chiquitos, ¿no, Miguel?
Totalmente de acuerdo, mi querida Rebe. Y yo sumaría a todo esto, pues, primero que nada, que si están viendo este programa, si nos están acompañando, sin duda es porque, pues, obviamente tienen ese interés y la aspiración, pues, de que queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Ujú, Sin duda eso buscamos, pero hay un chorro de preguntas al aire en torno a esto, ¿no? Para educarlos, qué es lo moralmente bueno, malo, ¿sí? Lo correcto, lo incorrecto, lo sano, lo malsano. O sea, de verdad todo eso nos preocupa y nos bombardea, nos lleva a tomar referentes que eso es imposible de quitar, tomar referentes como, por ejemplo, es que mi sobrino tal, a tal edad ya hacía, y mi hijo a tal edad no ujú, hace, ¿sí? Y de sí, repente eso nos puede preocupar. En las escuelas, pues los estándares. Esto que por siglos, y lo digo así porque se ha desdeñado como diferentes formas de habilidad por darle más supremacía a esta percepción de alta funcionalidad, ¿no? Pero esa alta funcionalidad, ¿de acuerdo a qué? ¿Sí? Por ujú, ejemplo, a un sistema de reglas, a una cuestión pragmática para la cultura, para la sociedad. Funciona más un niño que hace caso y sigue instrucciones que un niño que cuestiona, que no da, ¿cierto? alguien que no da lata queremos siempre, Es ¿no? correcto. Ujú. Y además depende también mucho de la manera de evaluar. Ahora vamos a ver hablar sobre las formas de aprendizaje y junto con eso pues va la forma de evaluar, ¿no? Entonces Es es correcto. de ¿Qué es lo que pronto, estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y por muchísimo tiempo se ha tomado dentro de el coeficiente intelectual una inteligencia como más hacia un aspecto lógico, ¿sí? Que sea lógico, que sea muy racional. Y entonces, ujú, de ujú, esa forma, pues obviamente el niño que resuelve una prueba formal como un examen escrito, ¿sí? Tiene más posibilidades que un niño que a lo mejor la podría resolver a través de dibujos, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué es lo que estamos buscando? Incluso gracias a esa distinción tan tajante que se llega a realizar, pues vamos encontrando que desafortunadamente se toma otras maneras de acceder al conocimiento, como los aspectos gráficos, como el dibujo, como este rollo de lo descriptivo, ¿sí? De lo verbal, ujú. como un hecho subjetivo, y se toma como una pérdida de tiempo, ¿no? El niño que dibuja es, no, ya deja de hacer tus dibujitos y ponte a Y pon estudiar. atención. Sí, Exacto. ajá, El que garabatea, y bueno, y pues hay diferentes estudios que comprueban que pues garabatear, el garabateo ayuda también a personas a mantener una forma de atención distinta, es decir, el aprendizaje también es divergente. Y entonces, si a esa persona la tomamos como, no, tú me estás ignorando porque estás garabateando, ya ujú, empezamos a generar también formas de comunicación, pues incluso hasta combativas. Por eso también hay que tomar mucho en consideración la actitud ante el aprendizaje y ante la enseñanza, ¿sí? Si hay personas que son muy, muy formales en torno a lo que debe ser la educación, evidentemente cuando un niño les platique sobre lo que jugaron muchos papás o hasta docentes, no, 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 a mí háblame de lo verdaderamente importante, dime qué te dejaron de tarea. Pero y para ya, el niño es ya te sabes importante su quedar. vida social. Ajá, Porque eso es lo que aprendimos los padres, o sea, cuando éramos niños, vimos que eso hacían con nosotros y eso seguimos haciendo, ¿no? es correcto. Por eso, en estas tendencias de ser, de hacer innovaciones en la educación, no solamente habla de cómo podemos meterles información, sino que esa información realmente también sea útil. Por Ujú, ejemplo, mucho decimos de los libros que te guían totalmente de la manita, ¿no? Y es que ese es un buen libro, sí, porque todos vamos a un mismo ritmo, a un mismo tiempo, pero no todos lo aprenden igual. ujú, Incluso también dentro de las nuevas formas,
se ha tratado de sensibilizar a los docentes de educación básica para que también aprendan a seguir a los grupos. Seguir a los grupos, ojo, ha sido un arma de dos filos porque de una u otra forma podemos ver que pues hay quienes lo entienden como tú déjalos que hagan y ya se regularán. Y eso quizás hasta nos ha pasado a muchos papás en casa, que de repente, no, yo lo dejo que él decida, o sea, que él vaya decidiendo. Cuando no, O sea, también es demasiado, o sea, darles autonomía no quiere decir que hagan lo que ellos quieren. es correcto, Ujú. es correcto, o sea, no, a ver, es lo que hay hoy para comer y es lo que vamos a comer. Pero Sí. cuando empiezo yo, por ejemplo, flexible a decir, no, pero es que eso no le gusta, entonces ahí me tienes haciendo menú diferentes, no, es que él Ah, quiso no para cada sopita, quien, sí, es sí. que él hizo, ya desde ahí estás rompiendo la estructura, porque qué, por favor dime qué lugar se ajusta a esa dimensión en la realidad, O en sea, qué hasta en un escuela. restaurante puedes pedir lo que hay en el menú y no otras cosas, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, también muchas veces pensamos, y eso también ha afectado la educación en el presente de manera actitudinal. No, es que si al niño no le gustan matemáticas, no le des matemáticas, llénalo de arte. No, también necesita la formalidad de la matemática, ¿sí? Entonces, sí es necesario generar una estructura. Por ejemplo, cuando tenemos una educación muy democrática, donde, ¿qué quieren hacer? Tú le cedes eso al niño y es demasiado amplio. Entonces, no estamos generando primero una estructura. Entonces, ¿por qué explicar esto? Porque también ha ido a la alza muchas etiquetas sin evaluación de es que este niño es hiperactivo, es que este niño tiene déficit de atención, eh, tiene un rasgo autista, tiene bla, 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 ¿no? Ujú. Entonces, cuando hacemos esa etiqueta, estamos sesgando y a veces estamos cortando una observación donde a lo mejor la educación de casa no nos está estructurando. Por eso, más que decir cuál es la mejor forma de educar a nuestros hijos, la primera pregunta es ¿qué tipo de estructura tiene mi familia? ¿Sale? Porque incluso este Porque rollo debe ser como coherente, ¿no? congruente, totalmente congruente, porque incluso este rollo de las inteligencias múltiples, pues deriva totalmente del ambiente que hay en casa. Por ejemplo, a mí me encantan las plantas, sí, y de repente veo que mis hijos tienen cierto interés por el cuidado de las plantas, sí, y de Claro. repente ya cuando andamos en la calle, oye, papá, ¿esta qué flor será? Ya se está desarrollando una tendencia. Sin duda, a quienes tengan mascotas, pues sus hijos desarrollarán otro tipo de interés por los animales, ¿sí? Eso ya está encaminando también las cosas. Por eso también esto que me gusta cómo lo planteas, como esa coherencia, ser congruente, por ejemplo, con los hábitos que construimos en casa. Por ejemplo, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nosotros no, nos consideramos como ya hechos, ya culminados, y no ellos. Yo ya, mira, ya estoy grande, yo ya, ¿para qué? Ellos. Pero si tú no modificas un hábito, entonces, ¿cómo? ¿Sí? Por Ujú. ejemplo, el clásico y consagrado, no se quiere lavar los dientes, ok, ¿te ve a ti lavándote los dientes? Claro. No, pues O que cuando sí. los padres fuman y los hijos empiezan a fumar. O Ujú, sea, también hacen lo que hacemos y no hacen lo que no hacemos, claro, ¿no? repetimos lo que aprendimos a hacer. Es que, ¿por qué mi hijo Sí. pega? Checa si tú pegas, checa si tú gritas, Oye, ¿sí? de hecho son unos impresionantes espejos de nosotros mismos, ¿no? Yo luego, o sea, no sé, veía o descubría actitudes en mis hijos y eso que dices, ay, qué chistoso, ¿por qué habla con tanta, dice tantas veces ¿no? Por ejemplo, porque entonces escuchan que yo lo dije o no sé, en el coche luego yo soy mucho de andar repelando de, ay, ese señor que se quite porque nada más anda de estorboso. Y no me di cuenta hasta que vi que mis hijos lo empezaron a hacer. Dije, ¿por qué le va diciendo a todo el mundo que si estorba o que si se quita o que si no? Bueno, pues porque uno lo hace. Entonces te das cuenta mucho de lo que es, yo no soy grosera, pero sí he tenido amigas que son léperas, léperas, y en los hijos adivina, pues las leperadas las aprenden bien rapidito y las usan, pues sin ton ni son y Olímpicamente. hasta, Sí. y qué pena, ¿no?
Ándale, y fíjate, y eso vamos a tomarlo un poquito más adelante, bajo diferentes enfoques, porque la otra vez me mandaron un WhatsApp, unos amiguitos, me dijeron, sí, pero ¿sabes qué también deberías hacer? Aparte, danos otros autores, ¿no? Para buscar en internet ya. Entonces hice mi tarea y hoy les voy a hablar desde tres autores, tratando, acuérdense, amiguitos, no nos vamos a meter en rollos muy clavados teóricos, muy generales para que ustedes puedan buscar en internet, para que puedan empezar a ampliar su investigación, para que puedan preguntarle directamente a los pedagogos, a los maestros, a sus Mm, psicólogos, ¿chale? Entonces, justo esto que acaba de mencionar Rebe, pues casi casi la actitud con la que hacemos las cosas es la que realmente empieza a darle sentido a las experiencias. Fíjense qué curioso que esto que les voy a hablar de diferentes autores, en la actualidad se está ajustando mucho al modelo de la psicoafectividad, ¿sale? Donde pues se está proponiendo y cada vez se va comprobando más que de acuerdo a nuestra emoción es el tipo de aprendizaje que vamos a ver como accesible, ¿sale? Dicho de otra forma, si el cerebro tiene una emoción positiva, abierta y hasta cierto punto lúdica para algo, ujú, eso se va tomando como una línea de acceso al conocimiento, ¿sale? ujú, Si el cerebro primero se emociona y luego aprendemos, puede ser tanto en un aprendizaje constructivo, proactivo, sinérgico, o puede ser un aprendizaje de resentimientos que genera que la persona se retraiga, que la persona rechace, ¿sí? Eso se llama psicoactivo, dijiste. Psicoafectivo, ¿vale? Psicoafectivo. Psicoafectivo, ¿Y exacto. esto depende de cada persona o tiene también que ver el entorno familiar? No, totalmente el entorno familiar. ¿Por qué? Ah, Miren, vamos a poner un ejemplo así bien básico y nuestros amiguitos que ya nos están acompañando, por favor, ahí, compártanos, ¿no? Yo les pregunto, ahorita porque aquí a la que tengo más a la mano es a Rebe, pero ¿cuál era, Rebe? Eh, Cuando ibas en la prepa, ¿cuál era tu materia favorita? voy a decir lo que dicen todos, recreo, no, no es cierto, pero a mí en la prepa me gustaba literatura y me gustaban las materias que tenían que ver con pintar, dibujar, las cosas artísticas, digámoslo así. Ok. ¿Qué materia no te gustaba para nada? Química, Ok. ni física. Y chequen, lo padre que esto está quedando grabado. Chequen Caramba. la expresión de Rebe. Cuando habla literatura, hasta los ojitos hacia arriba, hay inspiración, los movimientos son más ligeros. Eso desde la psicoafectividad lo podemos llamar como autodominio. Es decir, hay confianza en eso que sabemos que nos agrada, que nos fortalece, ¿sí? Que te inspira. Que exactamente, que te inspira. Y cuando dices física, hasta la Hasta carita quiero así como llorar. de, así de, no, y entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, la expresión es que primero es una emoción de apertura y después tenemos una emoción de rechazo. De rechazo. Meli Hernández dice que literatura e historia. Dagoberto Sanz, historia se volvió mi materia favorita por la forma en la que la profesora presentaba la materia. Ese es otro aspecto que seguro al rato Allá vamos. vamos, mi querido Dago. Sí. Gracias, mi preciosa Y, Meli. y eso, y buen día, Juan Álvaro, también Brenda Buen nos día, mi manda hermanote. saludos, Dagoberto, Meli y More. Muy buenos días a todos ustedes. Y ahorita, antes de que sigas con eso, es que justo lo que tú dijiste, sigue el resto de la vida, porque ha habido varias personas que cuando les platico qué es voces y qué es lo que estoy haciendo con voces, me dicen, pero es que se nota que te encanta lo que estás haciendo porque hasta abres los ojos y te ves emocionada y no sé qué tanto. O sea, eso no solo pasa en la escuela, o sea,
se contagia a todo lo que hacemos, ¿no? Sí, es justo ahí es donde entra la emoción. Y voy a Ujú. retomar el punto de Dago. Eh, esta, esta parte donde la materia que más nos gustó, la experiencia de vida que más nos ha llenado, está acompañada de una persona, es decir, tiene una identidad, ¿sí? Piénsenle bien. Incluso de repente Sí. podemos pensar, si es cierto, a mí las matemáticas no me gustaban. ¿Y cómo Y eran los profes sí, a los y que miren, ibas? yo les voy a compartir, tuve un maestro, uno en la secundaria, me acuerdo todavía mucho del maestro Mote, que le encantaba el despapalle, ¿eh? Y luego le entraba al fútbol, le entraban las retitas, y era así, el gordito súper chido, y tenía una forma de enseñarnos con bromas, y empecé a entender todo lo que a lo mejor hasta aborrecí desde la primaria. Y luego tuve un profe, el maestro Rodríguez, en el CCH, lo que me decía en geometría analítica y mate 4 que ya fueron mi coco, pero con él lo explicaba y lo pasaba a la realidad con unos ejemplos tan simples que yo dije, tiene que ver con la realidad. O sea, yo veía eso como un rollo esotérico y él lo demostraba tan sencillo. Entonces es la actitud. Aprendemos nosotros como profesores. Salud, 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 se nota que hace Ay, frío. mira, sí, como profesores no enseñamos una materia fría, enseñamos una extensión de nuestra personalidad. Y eso es lo que compartimos, una forma de comunicación. Entonces, desde la psicoafectividad, el aprendizaje tiene que ver también con esa forma en la que la enseñanza y el aprendizaje son una manera de comunicación. Cuando hay una comunicación de apertura, cuando hay una comunicación que incluye al otro como un eje participante, entonces tiene sentido, ¿sale? Si la Ujú. materia empieza a tener sentido, la emoción es positiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo. Ahora, va calado, va garantizado, amigos, que cuando algo te agrada, las redes neuronales se ven fortalecidas. Miren, hay en la facultad acá de Seguridad Iztacala, hay un chorro de investigación en los doctorados de neuropsicología y hay unos muy bonitos que demuestran cosas que aparentemente serían como bien simples, pero vitales. Cuando nos cae un 20, cuando aprendemos algo nuevo, incluso nuestro oxígeno es un requerimiento todavía de mayor exigencia en nuestro cerebro, es decir, formar redes neuronales implica respirar más profundo. Por eso, cuando estamos aprendiendo Sí, algo y te cae un 20, suspiras. sí, Algo tan y lo acabo de básico. hacer justo antes, ¿Sí? cuando dijiste, sí, que me cayó el 20. Sí, 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 totalmente. Digan sí, sí o no, ¿verdad que sí? Va calado o no, amiguitos. Y miren, Sí, por no manches, eso, no miren, manches. cuando te estás enamorando, estás aprendiendo a otra persona y estás aprendiendo con todo el cuerpo, nuevas redes neuronales. Por eso te aprendes así los gustos, te aprendes así, las actitudes, ¿cierto? Entonces está en el fortalecimiento de las redes neuronales. Si algo nos gusta, te van cayendo 20, el cuerpo se reacomoda. Ah, ya entendí, ya. Y entonces se fortalece. Si en eso continúas generando experiencias gratificantes, entonces el aprendizaje no solamente se va a ver fortalecido, sino que genera nuevas estructuras de anclaje. Una estructura de anclaje es que, miren, paréntesis, dentro de esto del coeficiente intelectual y eh, de si tenemos una capacidad de raciocinio abstracto y demás, todo deriva de algo bien simple. Es una capacidad de anclaje, es un factor de donde podemos de una cosa derivar otra. Ujú. Ese es el secreto de la inteligencia.
cómo algo te, se ancla con otra cosa y empieza a tener sentido. Mientras más cosas puedes Totalmente. eslabonar, ¿sale? Vamos a desarrollar, por ejemplo, un pensamiento no solamente lógico lineal, sino lógico abstracto. Los niños, por ejemplo, en lo lógico abstracto, fíjense, en una ocasión un niño me está dibujando lo que hizo en sus vacaciones, y me dice que vi dinosaurios, ¿no? Pero el niño había ido a Toluca también, ¿sí? Y de repente voy a hacerle su comida al dinosaurio y empieza a dibujar trozos de carne verdes. Lo primero Con que el empecé a chorizo, la sospechar, longaniza que verde. lo primero que empecé a pensar, dije, ¿tendrá problemas de la vista? Y le pregunto, oye, ¿qué es esto, no? Tratando de encontrar, come plantas? No, es carne. Y dije, ¿cómo? Y ya después me va contando el niño que su dinosaurio comía chorizo verde, ¿no? Es Hizo que entonces un es licuado de la significativo. experiencia. No te entendí, perdóname. Entonces es significativo. Claro, Y de ¿por que qué? lo aprendes, lo aprendes. O sea, cuando es De, significativo, me cae que no se te olvida. de hecho, este concepto que acabas de decir, ¿sí? De este concepto que acabas de decir de significativo, vienen dos cosas. Lo que tiene significado es la experiencia, es el contacto con la Sí, realidad. Por eso pensemos, ¿cómo es nuestra realidad? ¿Es ordenada, desordenada, emocional, silenciosa, burda, violenta, cambiante, inestable? Hay, papitos, amigos, ahí tenemos una pregunta que hacernos. ¿Cómo es la percepción de mi propia realidad? ¿Sí? Si yo percibo que mi realidad es terrible, que es avasallante, que en cualquier momento voy a sucumbir, ¿sí? Eso educo. Y entonces mis hijos dicen, no, yo no quiero salir porque algo muy grave me puede pasar allá afuera. Eso es lo significativo, la experiencia que voy adquiriendo sí, por, primero, la convivencia con la experiencia de los adultos. Los niños quieren ser parte del mundo de los adultos, siempre. ¿sí? Sí. Cuando tiene solamente significado, el significado es una abstracción. El significado, vamos a pulirlo con otro ejemplo. La significante, lo que es significativo para un niño, al decir perro, si todavía no hable, pues es guau guau, ¿no? Es Sí, emular los sonidos que hace el sí. perro. Y gruñe y guau guau ladra, ¿no? Refiriéndose a jajadea, ¿sí? Refiriéndose al perro. Él sabe que Ujú, es un... Pero ujú, cuando después le dices, ¿sí? Le dices, perro. La palabra perro para él no significa nada. ujú, Pero cuando empiezas a hacer la asociación, entonces las palabras adquieren un significado. La palabra en sí se vuelve una bodega de todo lo significativo. ujú. O sea, es como que le pone nombre a lo que ya conocía. Es correcto. Por eso Ujú. vamos a jugar. Vamos a jugar. Pónganse al tiro, amiguitos. Pónganse al tiro. Vamos a jugar. Yo les pido que piensen en un perro, ¿sí? ¿Todos habremos pensado en el mismo perro? Obvio, Obvio, ¿no? no. ¿Verdad? Obvio, no, pero nos da una categoría. Sabemos, Mm, un perro no es un elefante, ¿no? Que un perro no tiene una trompa alargada, que un perro no tiene unas orejas enormes, ¿sale? Pero si yo les ajá. digo, piensen en un perro de raza pequeña, pelo corto y nervioso, ¿qué les viene a la mente? De raza pequeña, pelo corto y nervioso. Un chihuahua. Pónganle amigotes, si A alguien ver, más pongan o igual un cuáles chihuahua. pensaron. Y ya está aquí hay un chorro están diciendo cosas. Ahorita les vamos a decir Chihuahua, French, Chihuahua, Ajá. dicen Dagoberto, Morgana y More. Chihuahua, dice Meli. ¿Por qué? ¿Por qué pasó Chihuahua, esto? dice Pati. Priscila dice Yo sé, Chihuahua. yo sé que puede parecer burdo, ¿sale? Pero quiero que entendamos la simpleza y lo complejo al mismo tiempo. Cuando usamos más Pincher. palabras para expresar, para expresar un aprendizaje,
mientras más palabras, la categoría nos lleva a una cercanía, es decir, Sí, nos va a hacer que tengamos una analogía. Y eso es algo que muchos autores han sostenido desde hace, me atrevo a decir, más de 100 años. desde el principio de los tiempos. Sí, que el ser humano se comunica por analogías, no por una perfección de la experiencia, ¿sí? Sí, Todos sí. estamos en la misma transmisión, pero no todos tenemos la misma experiencia, ¿sale? Pero mira, ahorita, este ejercicio que hiciste ahorita, de que todo el mundo empezamos a decir qué perro, eso lo hace memorable. O sea, si dentro de 6 meses dices, ¿se acuerdan en el programa en el que hablamos de los perros chiquitos y nerviosos? Todo el mundo se va a acordar, porque ya tuvimos esta cosa que nos, o sea, que compartimos todos juntos, ¿no? Es correcto. Y entonces la experiencia se vuelve más significativa, pero por la emoción que nos causa, Ujú. ¿sí? Entonces, miren, mientras más podemos describir una experiencia, ¿sí? Mientras más recursos tienes, más te aproximas al mundo del otro para tener una comprensión, ¿sí? Cuando Sí, damos por hecho el maestro que se voltea y ve el pizarrón y está, entonces aquí sumarizamos, restamos, ¿sí? Y no mira, no hay un acuse de recibido con el otro, no hay un entendimiento, no estamos teniendo una analogía congruente. Por eso es algo pasa de bien noche. importante empezar a conocer qué lenguaje, qué sabe el otro Ujú, de cierta experiencia, de cierto conocimiento. ¿Por qué ujú. también saber esto, amiguitos? Antes, fíjense, antes de entrar al tema, chequen ya cuánto llevamos nada más en puro preámbulo, amiguitos. Sí. Miren, antes de esa parte, es saber que también algunas investigaciones han comprobado que en el resultado no siempre existe, ¿cómo diré? Una ventaja de un tipo de aprendizaje sobre otro, solo la forma variada de llegar a eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay un aprendizaje que sea superior a otro y que por esa razón sea mejor, ¿sí? Que de tal manera, por ejemplo, no, vámonos más hacia lo lógico, hacia lo formal, hacia lo racional. Para mí, el conocer que los alumnos aprendieron es resolviendo el examen. Y habrá otros, ¿no? Con que te describa. Si el chico sabe describir y sabe Sí. cómo resolver en la práctica, entonces eso es lo que cuenta. De Ujú. ahí, pues la dificultad, y mis amigos docentes que están aquí presentes no me dejarán mentir, qué difícil a veces hacer una rúbrica, qué difícil hacer todo este rollo de los criterios, ¿no? Para las unidades temáticas, qué es lo que estás buscando, qué es lo que proponen tus actividades. Es una chambota, ¿eh? Es una chambota. O sea, el Es tiempo una frente chambota. al grupo es casi, casi que lo de menos. O sea, todo lo que está previo, ¿no? Para que ese tiempo, si te preparas bien el tiempo frente al grupo, bueno, pues es muchísimo mejor, ¿no? Todo funciona mucho mejor, Así pero es. él, ¿no? La chamba previa. Sí, exactamente. Entonces, para que la experiencia de significativa tenga un sentido y un significado a través de las palabras, ¿sale? Pues primero tenemos que empezar a reconocer cómo accedemos a un conocimiento, ¿sale? Ya vimos aquí dos cosas. Número uno, el ambiente que nos rodea, a ver, Ujú, ¿a qué nos llevó? Por ejemplo, ¿no? Meli que nos compartía también de aspectos de historia, de literatura, ¿sí? He tenido el gusto de que me comparta, bueno, pues que su papito la llevaba a algunos sitios culturales, ¿no? El amigote leía, y entonces eso es algo que le causa cierta sensibilidad, qué música escuchaba, y eso nos va haciendo una orientación también muy puntual, Oye, yo, ¿sí? fíjate que como parte de los cursos estamos leyendo El infinito en un junco. No sé si tú lo conozcas o lo conozcan No, nuestros no, pero sí ya lo amigos. recomendaste, sí, y yo Sí, lo sobre necesito, Irene Vallejo, ¿no? Y sí. entonces, como parte de esto, porque además estoy haciendo voces de los libros, apenas comienzo con eso, he estudiado mucho a Irene Vallejo y ella, porque ella dice de la historia de los libros y te lo platica de una manera increíble. Y ella dice que desde muy chiquita siempre, siempre, siempre le leían un cuento
y ella no quería aprender a leer porque pensaba que le iban a dejar de leer cuentos, pero que sí quería aprender a escribir, pero no a leer para que no le dejaran de leer cuentos sus papás. Entonces, como, o sea, eso fue algo que la marcó muchísimo durante la infancia, los libros, leer diferentes tipos de libros, no solo de niños, y etcétera, sino que o sea, cómo fue el antecedente en su vida, de modo que ahora es escritora, famosísima, ¿no? Y Sí, sí. maravillosa. Él ahí, ¿no? A nosotros aquí. Ujú, Yo me acuerdo que a veces mi mamá y más de repente una tía, mientras lavaban los trastes, yo me sentía al principio castigado, ujú. pero de repente me ponían a leer, ya mi mamá, a ver, léeme, y me ponían a leer libros de historia. Me De acuerdo mucho una historia. vez que mamá, del regaño me pasó a preguntar cosas, a leer un texto del feudalismo, ¿no? Y entonces yo todo con jeta y todo, ¿no? Y empecé a leer y después mi mamá empezó, órale, qué loco esto, y órale, qué loco aquello. Y el chiste es que se relajó y nos seguimos leyendo ahí un buen rato hasta que mi mamá terminó de lavar los trastes y me gustó esa parte de la historia. Y con mi tía pasaba mucho eso también. Mientras cocinaba, a ver, cuéntame algo, léeme X o Y, y me daba libros, ¿no? Y de Y ahora repente vea todo lo que hay atrás de él. me envicia, ajá, me envicia, ese libro no lo tengo, debo tenerlo, ¿no? No, Y no, así, y tus y publicaciones en Facebook, o sea, creo que por lo menos una tercera parte es de libros, o nos compartes luego algo libros así. descargable. Y yo hasta, wow. Sí, es que está padre y es enviciante. Y entonces es eso, ¿cómo generamos un gusto? Es el ambiente. Y el ambiente a que nos lleva a conocer de una manera más personal cómo desarrollamos nuestras habilidades, eso que llamaremos de repente divergencias en el aprendizaje, formas de acceso, ¿sí? Al conocimiento, aprendizajes múltiples, inteligencias múltiples, o sea, pueden ser muchos nombres los que recibe, ¿sale? Muchos Ujú, enfoques, ujú. pero en general se van a dar cuenta que en cada uno de estos juega primero el ambiente. María Montessori es lo que también resaltaba mucho, o sea, ¿qué tan accesible es el ambiente para los niños? Estamos en un mundo de adultos y María Montessori propone que tengan un mundo que les permita desempeñarse a ellos. ¿Y Ujú. qué creen? Funciona, pero cañones. Si ustedes ponen en un mueblecito cosas al acceso de sus hijos para que tomen agua, para que se sirvan un poco de cereal, Lo se van a empiezan hacer. a ser muy autosuficientes y participativos además. No todos tenemos ese chance por el tamaño de nuestros huevitos Kinder Sorpresa, ¿no? Y de repente, si tienen un banquito, ¿sí? Ellos, tú dime dónde está, yo veo cómo agarro, ¿eh? Si se Oye, los pones más accesibles, ellos se saben partícipes de este mundo. Y cuando menos te das cuenta, ya están haciendo sus cosas, ya están resolviendo, ¿eh? lo que nos hacían nuestros papás, ahora ya sé que, ahora sí que ya les caché la onda por donde iba, pero nos manejaban que el domingo en la mañana, si nos portábamos bien en la semana, nos daban como premio que nos dejaban el tazoncito con cereal y la leche y la cuchara así para que nosotras solas nos sirviéramos y lo desayunáramos así como niñas grandes, ¿no? Era el premio. ¿Cuál? Era Sí. para que ellos no se tuvieran que levantar tan temprano a desayunar. Pero, ándale, pero fíjate, Pero fíjate cómo lo hicimos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo en la primaria que mis amigas decían, ay, es que mi mamá me venía regañando porque nos tuvo que hacer de desayunar y entonces tarda mucho y que quién sabe qué. Y yo, ay, nosotras nos hacemos solitas de desayunar, ¿no? Y todas así, ¿cómo tan chiquitas? Pues ya lo hacíamos. Mi mamá, obvio, sí, ni se levantaba. Entonces sí, sí, pues pero vas el premio es la adaptación, o sea, y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, acaba de ocurrir en la mañana, ¿no? Voy ya preparando a los chamacos para llevar a la escuela y de repente les pido, mi amor, zapatitos, ¿no? Y llega mi niño chiquito y me dice, ya me puse los zapatos y me peiné. mm, Medio gallo por acá y todo y sí. con cepillito, ¿no? No, y le digo, "Ay, Ah, muchas gracias, sí, me sí, ayudaste mucho". Y nada más ves cómo así se encoge. sí, sí. O sea, les Es, haces el día. exacto, es ya.
Y vamos, digo, y gracias, se portaron bien cooperativos, y ahí vamos en el coche, todo el rollo. Y tú los ves, sí, papá, sí, sí, nos vemos al rato. Si Y, no o fue el sea, concurso del mejor peinado, ya eso no está, importa. exacto. Ya es esa parte la que va dando sentido a lo que empezaremos a reforzar como autoconfianza, ¿sale? Oye, Entonces, oye, antes de que le sigamos, déjame un chancecito de dale, dale. compartir porque escriben harto y ya sabes que me encanta cuando escriben mucho. Sí, sí. Es que, bueno, dice Morgana que le gustaba el derecho, no le gustaba la taquigrafía. A nadie le gustaba la taquigrafía, Morgana, tienes razón. Dagoberto Sáenz nos manda un cálido abrazo a todos. Juan Álvaro Hinojosa, dibujo técnico y maquetas, ya que es arquitecto ahora. A lo mejor, Claro, ¿verdad? sí, sí, A sí. Priscila le gustaba la biología, la química, las ciencias de la salud. No le gustaba la literatura y la filosofía. A Brenda le gustaban las matemáticas, pero en tercer y cuarto semestre le tocó una muy mala profesora y la verdad odió las matemáticas. Sí, los profesores se hacen o deshacen el gusto por una materia, ¿no? Jessy Mejía, muy buenos días para ti también. Meli dice, siempre he pensado que no soy buena aprendiendo música, porque tuve dos maestras que me traumaron. Una golpeaba la flauta en la butaca cada vez que alguien se equivocaba, válgame Dios. Y la otra con una vara en la mano cuando tocaba mal las teclas del piano. No, bueno, la señorita No, pues, Tronchator en persona, ¿no? sí, sí. Este, More dice, justo hace rato recordábamos un profe de Suayet que enseña neurociencias con memes. ¡Ah, qué chido! Hay otros que hacen pesadísimo, aún siendo padres las materias. Sí, claro, sí. Itzel nos saluda. Muy buenos y maravillosos días también para ti, queridísima Itzel. Juan Álvaro, yo tuve en bachillerato tecnológico un profesor que nos daba proyectos arquitectónicos y era súper estricto y medio mala gente, pero me gustó mucho su clase y siempre entregaba un poco más de lo que él pedía de tareas. Te digo, el arqui. Ah, Muy buenos días, Orquídea. Hola, hola. Este, y bueno, ya las razas que dijeron, dice, el de las de perritos, dice, amor, estaba pensando en mi French, pero era cero nervioso. Esos son los chihuahua, es ya, correcto. Y dice Dagoberto, mis papás cuentan que la primera vez que vi una vaca, le dije que era un perro grandote y el perro era mi relación por las cuatro patas. Pues sí, cuadrúpedo, claro, 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 claro. claro, Y, qué totalmente. y- y qué bueno que nos acompañas, Dagoberto, dice que está muy interesante. Luis Díaz me manda saludos, pues muchos saludos también para ti, estimadísimo Luis. Y Faisuli, mira, sí, yo también soy fan de lo que el doc publica. Es de los pocos contactos que publica cosas diferentes y eso me encanta. Sí, es Ah, muy sui gracias. generis lo que tú publicas, es correcto. Y tienes tu personalidad bien definida, pero compartes cosas bien, bien diversas y bien, Ay, qué padre. pues no es la misma tarugada que mucha gente, es correcto. Eres, es súper interesante seguirte en Face. Ay, gracias, muchas gracias. Y bien, sigamos. Miren, Vamos. creo que algo que tenemos aquí que empezar a ver como elementos básicos para potencializar incluso nuestras formas de aprender o promover las formas de aprendizaje en nuestros niños, ¿sí? Número uno, checamos nuestro ambiente y en el ambiente también checamos nuestros prejuicios, es decir, ¿cuál es mi coco? Que ahora, por ejemplo, si yo digo, es que las matemáticas a mí siempre me han sido bien difíciles, ¿no? Y si las matemáticas me han sido bien difíciles, mi hijo saca 6 y digo, bueno, es que es mate, ¿no? Ha de comprender si mate sí es difícil, ¿sí? Si yo creo que las matemáticas son difíciles, le estoy reiterando un mensaje psicoafectivo a mi hijo Ajá, ajá. donde las matemáticas son malísimas, son Y ya difíciles. va predispuesto a que es Es difícil correcto. Entonces lo que va a ocurrir con este niño es que desde esa predisposición la emoción empieza a ser negativa hacia las matemáticas Ujú, y no le entiendo, no le entiendo. Fíjense, una emoción negativa hacia una experiencia corta nuestros eslabones neuronales. Por eso aumenta la razón de olvido. Ay, es que, fíjate que a cada rato lo repito, pero no se me pega, nomás no se me pega. La gente que te cae mal, se te olvida su nombre, la gente que te cae mal, de repente te encargó algo y chin, se me olvidó. ajá, Sí, la ajá. razón de olvido está muy de la manita
en este proceso psicoafectivo con emociones negativas, Qué ¿sale? barbaridad, es cierto, sí. Por eso, miren, vamos a pensar más burdo, más mundano, los géneros que nos gustan, ¿no? Hay a quienes, por ejemplo, nos gusta mucho Star Wars, ¿verdad, mi querido Dago? ¿No? O sea, nos somos fans de Star Wars y de repente hay quienes dicen, no, pues que yo no le entiendo, a ver, o sea, ¿quién es fulano? ¿Quién es sutano? ¿Quién es? Y de repente, aunque les expliques 1.000 millones de veces, dicen, no, yo sigo sin entender, porque no hay un interés. Ajá, claro, Pero de repente alguien te trata de explicar Harry Potter y si no te gusta, si no tienes el mínimo interés, igual. diciendo, o sea, a ver, pero, o sea, sí, pero ¿cómo? Y tampoco lo comprendes. ¿Por qué? ¿Y las Porque hay una... casas qué? Ajá, exacto. ¿Y las casas qué? ¿Y eso qué? ¿Y qué es una Nimbus 2000? ¿No? Pero en cambio, si te gusta, hasta el Señor de los Anillos dominas. Y mira que esas son cosas, o sea, hay cosas bien complicadas. O lo del anime. El anime es un Es universo. correcto. Por eso, de repente, muchos chavos te hablan. Mira, es más, todas las evoluciones Pokémon, Sí, ¿cierto? sí. Sí, sí, sí. Híjole, no manches, hasta yo tengo una nenita que adoro y que me cuenta de los Pokémones y que me los enseña y que me dice quién evoluciona en qué y ya hasta les tomamos fotos y todo el show y me sorprende porque es lo que le apasiona, es lo que le interesa, ¿sí? Entonces, cuando hay resistencia a otros aprendizajes, Ujú. muchos papás cuestionaremos, a ver, ¿por qué así como te aprendiste los Pokémones no te aprendes Ah, los sí, nombres sí, de los claro. personajes históricos? Sí, ¿Por díganos lo que qué? ustedes se saben también, porque seguro cada quien tiene sus preferencias que dominan, ¿no? Y sí, Ahora, claro. mira, A ver, la tabla del 2 no hay manera. es, y mira, chécate esto. En los estudios de Abraham Maslow, en la autorrealización, o sea, ya la cúspide, amiguitos del bosque, ya el mero punto macizo de la trascendencia de como persona, hay metanecesidades y una de ellas es el aprendizaje. Una metanecesidad es ¿En conocer, serio? aprender. Así es. Entonces, no importa, amiguito, amiguita del bosque, lo que a ti te guste, pero trata de seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo qué implica. Checa, qué cosas te interesan. No importa que sea formal o no, porque aquí le hemos dado más peso a la educación formal. Pero, por ejemplo, yo Puede tengo ser, muchos... me gusta mucho la música, entonces voy a aprender el rock, ¿no? Voy a Justo, aprender a investigar ajá, sobre el rock, por ejemplo. justo. A mí, de verdad, yo no me canso de seguir leyendo artículos y cosas sobre la Segunda Guerra Mundial y me doy cuenta que seguiré comprando cosas al respecto, ¿sale? Y entonces ahí es como va surgiendo. Hay a quienes dicen, por ejemplo, bueno, pero a ti, ¿en qué te reditúa saber de anime? ¿En qué te reditúa saber de Star Wars, no? Porque ya están hasta la enciclopedia. ¿En qué te reditúa? Más allá que redituar, sí, adentrarse en una forma de aprendizaje como necesidad personal trae otro tipo de motivación, trae otro tipo de Ujú. fortalecimiento hasta de tu Sí, identidad. ¿Sale? sí. Entonces, no desdeñen eso que les interesa, eso que les gusta aprender, ¿sale? Pero Al ¿por qué contrario, hay que fomentarlo. muchas veces dicen, y mira que lo he oído yo así de que, no, es que ya, no, yo ya no podré estudiar porque ya he perdido el hábito del estudio. Y yo así, ¿qué? Claro, porque estamos muy clavados en la Ajá. idea bien anquilosada que lo formal es lo que deja. Por eso, miren, muchos nos pasa, ¿eh? Incluso si yo no me meto a una maestría, no me siento a estudiar bien, como Dios manda. Ujú, El principio autodidacta lo hemos estado perdiendo, ujú. ¿sale? Y ahora que Entonces, es más fácil que nunca con todo lo que hay en línea. se supone que ahora debería ser más fácil. Muchos que llegamos a decir, no, imagínate si hubiéramos tenido estas herramientas, la oportunidad de chatear con la comunidad científica, o sea, no, hubiera hecho, hubiera dicho, no, ¿saben qué? No, lo hubiéramos tenido tan a la mano que no lo hubiéramos aprovechado, Sí. ¿sí? Porque está pasando en la actualidad, ¿sí? Existe.
Y ya te aseguro, cuando sean más grandes las generaciones jóvenes, van a decir, no, si yo hubiera tenido eso que tú dices, o si yo lo hubiera visto, lo hubiera aprovechado. No, carnal, lo tuviste. Ujú, ujú, El claro, tema es a qué le damos una prioridad. Una de ellas, pues es al placer inmediato. Aquello que nos damos cuenta que nos puede comprometer, nos saca de nosotros mismos. sí. Entonces, sí, o sea, vamos con eso, ¿no? Entonces, checar qué tipo de mensaje me mando a mí misma, a mí mismo, para aprender cosas nuevas. Si es muy prejuicioso, es una forma de no comprometerme. Ay, no, yo a esta edad, estudiar otro idioma, no, no inventes, no manches. O sea, yo creo que ya no voy a aprender. Ujú. ¿Qué Pero puedo no hacer se para pierde esa involucrarme? capacidad de aprender. O sea, no, Jamás, no es de que, ay, jamás. a cierta edad las neuronas, yo no sé qué Sí, cosa y ya no puedo ni modo aprender. que, ahorita imagínate, yo ya con mis dedos de salchicha y todo, ni modo que me ponga a estudiar guitarra. No, o sea, checa cómo se puede romper la fabulosa frontera mental, ¿va? Bueno, si la rompemos, si nosotros mismos nos arriesgamos, nos transmitimos una profundización en aquello que nos gusta, en aquello que nos atrae, hacemos una nueva forma de compromiso. Esa se transmite actitudinalmente y educa a nuestros hijos, ¿sale? Pero de maravilla, sí. Total, sí, totalmente. Entonces, miren, ya de manera personal, primer autor, que es Gardner, se los escribo, ¿sí? A ver, voy. No crean que está whatsappeando en el chisme, Miguel, está escribiendo el autor. Sí, y qué bueno que Sí, pongas los libros, padrísimo. sí. Gardner lo que nos está proponiendo es este rollo de el aprendizaje sensorial, ¿sale? Pero el aprendizaje sensorial dividido en tres grandes esferas: el visual, el auditivo y el kinestésico. Quizá les suena porque lo hemos escuchado mucho y en las primarias de eso también se habla, pero un chorro. No es que mi hijo es más auditivo, no es que el mío es más visual, el mío es kinestésico, ¿sale? Pero se llama, ¿es el tipo de aprendizajes o el tipo de inteligencias? Tiene que ver con las inteligencias, pero obviamente están ligadas al aprendizaje, O sea, va a ¿sale? estar relacionado. Ok. Son indivisibles, indivisibles. Por eso, miren, váyanle entrando cada vez más, váyanle buscando, ¿sí? Porque este rollo de las inteligencias múltiples de Gartner, que tenemos estas tres, habrá más todavía que nos propone, incluso hay combinaciones, pero, ¿sí? Estas tres son fundamentales. Ahora, no nos encasillemos, todos tenemos todas. Ojo, todos tenemos todas. Estamos escuchando, pero a lo mejor eso que estoy escuchando necesito escribirlo. Si no lo escribo, se me va a ir. Ujú. A mí me Me- pasa a eso, yo soy súper visual, o sea, recuerdo Ajá, hasta exacto. de qué color Vamos a puse el organizarlo en una forma. A lo mejor soy auditivo, visual, kinestésico, porque ya cuando le di la escritura y lo vuelvo a ver, quedó asentado. Ujú, ¿Sale? ujú, Pero hay quienes primero tienen que ver algo muy particular para que después lo lleven a la práctica. Es decir, primero veo, después interactúo, soy ujú. kinestésico y al último auditivo, ¿sí? Por eso hay muchos en la escuela que no hablan, no participan, están poniendo atención, toman nota y ya después si les preguntan, se escuchan a sí mismos y dicen, sí, ya entendí, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. entonces ahí tenemos una forma en la que no todo es una línea pues, hegemónica que caiga en una sola de estas formas para que esa sea nuestra manera de aprender. No. Ujú, Por eso les repito, o sea, cuando se hacen estudios, o sea, no hay una diferencia significativa al ujú. final del aprendizaje concreto. Tenemos formas y rutas distintas de llegar. Hay quienes, por ejemplo, yo veo mientras yo tomé una notita ahí a puras penas, ¿sí? Me doy cuenta que sobre todo hay chicas, Hay hay quienes hacemos compañeras los apuntes que del no siglo. manches, o sea, ¿en qué momento te dio tiempo de cambiar de mano, o sea, para usar un plumón, poner así todo Así soy, bonito y cambiar de así soy. pluma, escribir con verde, ¿no?
Y luego Y hacer poner un mapa nota con mental. azul. O sea, ¿cómo? Pero, ¿cómo lo hiciste? Ajá, y entonces Mientras que todo el para mundo mí, nos pide los apuntes para sacarles es, copias. sí, mientras que para mí fue así súper difícil apenas decir, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Anotaste la Entonces, tarea, página 71 a la 76, ¿no? Y ya. sí, ¿en qué momento? Pero ha habido otras personas que me han preguntado, oye, ¿cómo le hiciste? ¿No tomaste así como tantas notas y sacaste, o sea, un buen examen? ¿Pero cómo lo lograste? Porque me acuerdo, ¿no? Porque me ¿Cómo te acuerdo, acuerdas? Sí, porque en las sí. copias o en los libros, yo soy de los que raya los libros, amigos, ¿eh? No sé si alguien después me quiera linchar, ¿no? Pero yo creo que los libros, si son tuyos, sí se rayan, ¿no? Y ahí voy tomando notas en los libros, con lápiz, por supuesto, pero yo sí los rayo, subrayo, Pero tomo nota. eso, Ujú, eso es, a ver, ese es el visual, es el que anota cosas, ¿no? O sea, cosas que podamos leer, ver. ujú. Sí, El auditivo, pues es el que escucha. Y el kinestésico, ¿es el que brinca como loco por todo el salón o qué? no, ojo, ese es parte de nuestro prejuicio también que hemos tenido. El kinestésico se mueve, le caen 20 y se mueve, aprende con más cuerpo. ¿Sí? Se toca la cara, el kinestésico es el que saca la lengua cuando está dibujando. Pero Ajá, eso como, o sea, es que, a ver, ayúdame a entender, el auditivo escucha que sí, la Segunda Guerra Mundial, porque aquí acaban de decir sobre la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945. El visual anota la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero ¿qué tiene que ver sacar la lengua con la fecha? porque fíjate, es que nos hemos quedado con la idea de lo pragmático. El kinestésico lo siente. Algo le emociona y se acomoda en la silla. Se toca, mueve la cabeza, lo reflexiona, lo busca. ¿Sale? El kinestésico incluso puede generar otras formas de imaginación, pero a partir de lo que percibe. ¿Sale? Incluso tú checa con un niño. El niño está jugando algo y las caras que hace, su aprendizaje inicialmente es kinestésico, porque lo kinestésico tiene que ver hasta con el contacto con la realidad. Por eso tocan, por Con los eso sentidos, el buscan, movimiento, exacto, digo. ponen los otros dos sentidos los ponen a su favor, ¿sale? Por eso no es, o sea, muchos han dicho, no es que es más kinestésico, ¿sabes? Porque se mueve un montón, ¿sale? Es el que Y, y, nos está quieto, y que lo encasillamos en eso. muchos dicen que tiene déficit de atención porque no se está quieto, pero a lo mejor esa es su manera de aprender, o sea, puede ser que sí, ¿no? Pero puede ser simplemente que es su manera de aprender y por eso está, no sé, está así, o lo que sea. Sí, sí, exactamente. Entonces, cómo plasma las experiencias, por ejemplo, un kinestésico, incluso también cuando lo dibuja, no solamente está en el hecho de dibujar, sino está en el hecho de cómo dibuja, qué está haciendo. La kinestesia no solamente va en el movimiento temporal del cuerpo, también va en la expresión de los muñecos, en la expresión de lo que nos está contando la historia de lo que dibuja. Mm, ujú. Es por eso les digo, miren, amiguitos, esto es más complejo, no es simple. Esto es para que le busquen, ¿sale? Yo tuve incluso un alumno, cómo batallé hasta, o sea, un rato al principio del ciclo escolar, porque toda la vida se levantaba a preguntarme cosas. O sea, pero se tenía que levantar a preguntarme, ¿no? Y yo así como, levanta la mano y desde tu lugar me dices, ¿no? Pero luego dije, no, es demasiado, ¿por qué se levanta? Y ya investigamos un poquito, y pues es que el chavo se tiene que mover. Entonces, pues bueno, busqué una mejor opción para que no estuviera, cada vez que se levantaba, obviamente interrumpía la clase, ¿no? Pero busqué una opción o varias opciones para que se moviera y diera gusto a su modo kinestésico de aprender sin estar interrumpiendo la clase. Así es. Oye, y nos dice Faisuli, este, mm, eso también es cerebral de las mujeres, ya que los hemisferios cerebrales están unidos por un cuerpo calloso más ancho que el masculino. Yo me enamoré de la neurofisiología y como buena Asperger, pues soy obsesiva. En el colegio fui buenísima en mate, ahora soy pésima y bueno, música y danza eran mi sufrir. El doc Eduardo me dijo que Eduardo Calixto, quiero pensar, Paisuli,
Me dijo que un Asperger se le complica seguir el ritmo y ahí entendí todo. Ande. Y dice Morgana que los kinestésicos yo los defiendo como los niños papalote, juega, toca y aprende. Sí, claro, mi querida Morgana. Y sí, mira, lo que nos comparte Faisuli sí tiene mucho, mucho sentido. E incluso hay muchas formas, miren, aun cuando no es, digamos, un absoluto, si ustedes se dan cuenta, en su mayoría, las niñas hablan primero que los varones y hablan con más claridad, por ejemplo. Y los niños caminan antes por lo general. De hecho, sí. Incluso también, ¿qué empieza a ocurrir? El cerebro masculino se va orientando más y eso también, hasta por cultura, se fortalece la practicidad kinestésica, tocar, explorar, hacer. Hay niños que no hablan, pero ya están afilando, ¿sí? Ya están experimentando. Las niñas cuando hablan, por eso muchos dicen, no, es que sí, educar a una niña es más fácil porque son más bien portaditas. Pero han escuchado eso, ¿no? Y no, por supuesto no es el 100%, ¿eh? No, pero sí tienen otro tipo de estructura, ¿sí? Dan otro tipo de lata. Ejemplo simple, cuando por ejemplo, estamos observando niños de preescolar, mientras los niños brincando de un lado a otro, pateando una pelota, un bote de frutzi lleno de papel, ¿no? Las niñas tú las ves sentadas en un círculo, la comida al centro, Ujú. ¿sí? La comida al centro y hablando de otras cosas. Eso, eso refleja un chorro de estructura, Sí, ¿sale? Y, sí. y, y tal cual, no es el 100%, ¿sí? También cuando de repente dicen, no, pero es que mi niña más bien es vato, ¿no? Porque de repente yo la veo jugando con los niños, yo la veo haciendo esto. Ah, por eso no es el 100%. Vemos muchos varones juntándose más con niñas porque les sostienen más la capacidad de diálogo. Y no todos los niños están en eso. No quiere decir que tengan crisis de identidad de género. Ah, Ay, sí, también por sí, sí, favor, con sí. eso. Con eso ha habido papitos. Yo les comparto, incluso mi niño más grande de repente también se junta con niñas porque le ponen más atención en algunas cosas que él Ah, los platica. consienten, ¿Sí? claro. Y de repente él está platicando y él es un niño muy verbal. Ujú. Lo escuchas y de repente te corrigen una palabra. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Ah, pues eso, cuando quiere estar con los otros niños y él quiere contarles algo, pues los otros niños, sí, sí, ahorita y siguen. Sí, yo Ah, también. Sí. exacto, ¿sí? Entonces, por eso ni es el 100%, ¿sí? Ni tampoco es, por ejemplo, como tener la excepción de la regla. No, pero estamos diciendo que en su mayoría, en una norma, sí tiende más a ser de esta forma, ¿sí? Ah, O sea, oye, hay un combo de los modos de aprendizaje, pero, o sea, predomina más alguno y el otro es más recesivo, digamos, pero usamos todo, ¿no? O sea, no es de que, no, yo cero visual. No, es exactamente, tampoco. ajá. Sí, hay gente que es lo que dice, no, yo soy cero visual. A lo mejor el propio prejuicio ha hecho que lo uses menos. Ujú. Por Oye, eso, nos dice a ver, pues, Dagoberto, cuando yo era pequeño me llevaban en el autobús y siempre le pedía a mi abuelita sentarme hasta adelante para ver cómo manejaba el chofer, y yo también. Y me encantaba imitar al conductor, claro. Mucho después, cuando aprendí a manejar, lo hice en un bochito en una hora y creo que fue porque estaba ya familiarizado con los movimientos que veía del chofer del bus. Sí, ¿no? O sea, sí, le sirvió justo, mucho. justo. Sí, por supuesto. O sea, he ahí otra vez cómo se, Y cómo el se va interés. comprobando. Ajá, exacto, hay un interés, hay una sensibilización, todo aquello que te va familiarizando nos mueve. Fíjate, Ujú, yo cuando era niño, yo tenía unas ganas de aprender a hacer escultura, hacer cosas de plastilina, porque una ocasión me enfermé y tenía plastilina, y entonces cuando tenía mucha temperatura y apretaba de repente la plastilina, me daba una sensación no desagradable, sino que no sé, yo creo que entre la alucin de la enfermedad y las sensaciones, y entonces me puse a hacer como esculturitas, me puse a hacer cosas y a mis hermanos les gustaron, ¿no? Y ya después empecé a como buscar la forma y ujú. podía copiar los muñecos, haz de cuenta, yo veía, ¡Ah! agarraba el muñeco a la Órale. cara y después lo podía copiar. Y así empecé a hacer cosas, empecé a hacer cositas, empecé a hacer cositas y
quería tomar clases, pero pues era caro, ¿no? Y me acuerdo que ahí cerca, había una plaza y yo me iba en mi bicicleta y desde la ventana yo estaba viendo cómo los chavos hacían cosas en plastilina y nada más viendo, ya llegué a mi casa y lo trataba de hacer, ¿sí? Mira. Y no se me ha hecho tomar una clase de escultura como formal, Ujú. más que una vez un pequeño taller y me encantó, Pero ¿y ¿sí? sigues haciendo cosas así de pronto que tus hijos Sí, tienen tareado con plastilina y agarras y sí, juegas con sí, ella y así, todavía, ¿no? sí, todavía hay de tener algunas, luego se las iré compartiendo, pero sí, sí me encanta esa parte y no hay el obstáculo, ¿sí? Es lo que podemos creer, ahora lo hago con los juguetes, ya modifico, juego al Six Filig, ¿no? Y los modificas, entonces, no, ¿le vas a meter cegueta a ese muñeco? Sí, claro, pero será renacido, ¿no? Y Lo entonces, deconstruyes y lo reconstruyes. ándale, exacto, lo transformas, entonces he ahí esto. ¿Dónde está el límite de nuestros aprendizajes que nos dicen si podemos o no? ¿Quién lo delimita? ¿Sale? Uno Y es mismo, mucho ¿no? el aspecto cultural. Por eso también Mm, cuando decimos los niños, las niñas, eso es para niñas. Limitas la posibilidad de aprendizaje. ¿Sale? ¿Qué es lo que después, por ejemplo, un autor de nombre Kolb, te los escribo, ajá, por favor. Kolb, ajá, ahí les va. Kolb empezó a hacer una clasificación, por ejemplo, convergente, acomodador, asimilador, divergente. A ver, otra vez. Primero, da un aprendizaje de tipo convergente, Convergente. y después habla de otro que es acomodador, otro que es un asimilador, y finalmente alguien que es divergente, ¿sí? Como en la Y película. Exactamente. De hecho, fíjense, cuando ves esa película, justo la de Divergente, digo, ¿qué más es el modelo de Colt fusilado llevado a un rollo postapocalíptico? Ujú. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo eran los personajes? Que tenían sus habilidades y de acuerdo a Ajá, eso pero es a donde... exacto, ¿quiénes eran los abogados? Ay, Ayuda, si alguien vio esa peli, pónganlos, ¿cómo eran las clasificaciones? Y los peligrosos eran los divergentes, ¿no? divergente, asimilador, convergente y acomodador. O sea, Es, sí, los peligrosos eran los divergentes, eran los que es tenían correcto. como que todo junto, ¿no? Es correcto, tenían varios observaciones, por eso es el último, ¿sí? ¿Qué pasa cuando algo es convergente? Que converge quiere decir que se junta, que se unen en algún punto, ¿no? Es Tienen puntos correcto, en común. que tiene más a la confluencia social, lo que es bueno para todos, lo que para todos empieza a ser como más técnico, ¿sale? Por eso son los que imponen ley. Lo que es bueno para unos es bueno para todos, ¿sale? Y Ok. entonces, por eso, de repente, una persona que es eh, más de tipo convergente, puntualiza, exalta, ajá. Y a veces aquí tenemos como la ruta de siempre. Hay un hábito, este tipo de persona es el ABC, no hago algo si la maestra no me ha dicho que lo haga, Ay, sí, ¿sale? sí. Después, ¿sí? Alguien que asimila, abstrae y puede continuar, ¿sí? Puede empezar a generar más una forma, ¿cómo decirlo? Sobre las leyes que ya están, ¿cómo las usamos? ¿Hasta dónde se puede? ¿Sí? Y este asimilador también tratará de decir, oye, yo encontré esta discrepancia, pero explíqueme a alguien. Y si una autoridad me explica, entonces estoy otra vez de acuerdo. Y no quiere decir que sea sumiso, por eso también no nos casemos solamente con una experiencia limitante, Ujú. ¿sí? Sino que también aquí el que asimila abstrae ciertas funciones que son pragmáticas,
¿vale? Entonces, tenemos después, por ejemplo, ¿qué hace el acomodador? El acomodador utiliza una razón más lógica, buenos para seguir instrucciones, seguir una regla. Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros. O sea, un Ujú, ingeniero sabe que si pretende romper las leyes de la física por estética, no manches, es imposible, ¿no? Más bien tiene que ver cómo se ajusta lo estético a una ley de la física. ujú, Sigue ese rigor, ujú, ¿sale? ujú. Pero ¿qué pasa ya con el que hace un pensamiento divergente? ¿Sale? Este te va a cuestionar, puede ser un opositor. Y entonces el pensamiento divergente es el que puede sacar dudas, incluso donde aparentemente no las había. Y es el, no, a ver, ya te estás saliendo del canal, o sea, no. El divergente también necesita tener cierta guía, Ujú. pero no por eso una censura, ¿sí? Por eso en la película los divergentes, ¿qué hacen? Pues son los que alborotan, los que rompen, los que quieren buscar otra alternativa y no se conforman. Exactamente, ¿sí? Entonces, Son miren, los más peligrosos, los más revoltosos. sí, por ejemplo, un divergente mal encaminado, tenemos una rebeldía sin un sentido, ¿sí? Sin sentido, ajá. Si tienes, por ejemplo, un divergente con buenos valores, con sensibilidad, con escucha, tienes un innovador, totalmente, ¿eh? Ujú. Mm, Sí, y ahí ya hemos visto mucho. Es una persona que hace un rollo de una manera divergente en su propio trabajo y de repente, pues un convergente le dice, no sé cómo lo lograste, ¿eh? Pero pues, te Sí. felicito. O sea, sí, y entonces es lo que dice, ¿no? Tiene su estilo, no sigue las reglas chido, pero tiene su estilo y lo logró y lo hizo bastante bien, Ujú. ¿sí? Hay una estructura, hay un objetivo, ¿sí? Por eso en esta película de Divergente, tú ves, por ejemplo, como mira, Morgana ya nos los puntualizó súper chido, ¿sí? Por ejemplo, un Abnegación, dice altruismo. Cordialidad, pacifismo. Verdad, sinceridad. Osadía, valentía y erudición, inteligencia. fíjate, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? El erudito, ¿qué hace? Pues son los que ponen las leyes, ¿no? Y si pongo las leyes, entonces estoy más en un pensamiento convergente. Está comprobado, revisamos la ley y esto es lo que funciona, ¿sale? Y entonces los demás, pues asumimos, ¿no? Asimilamos. El que asimila anda en este rollo de la verdad, ser sincero, ser cordial, ser altruista, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, un acomodador, o sea, cumple las funciones, lo que hay que hacer, eso se hace, Ujú, ¿sí? No obstante, por ejemplo, el de la osadía es el que impone, ¿no? Es como el policía, ¿cierto? Son valientes, pero son valientes como sin el un policía. pensamiento como tan propio, ¿no? Es lo que dice la ley, es lo que hay que hacer. Eso pues, también Pero suena porque mucho lo más dice humano. o sea, porque obedecen sin cuestionar, sin reflexionar ni nada. Simplemente obedecen o por no buscar bronca o por conformista. O sea, hay muchos motivos, ¿no? Porque Pero así es, porque así ujú, es, porque así debe ser. Por eso también de repente, miren, en algunos análisis que se hace sobre la gente que imparte la ley, de repente puede cambiar de bando, así algunos, porque es lo que le da resultado, es lo que le funciona. ujú. Sale a veces ni siquiera porque reflexione moralmente si está bien o está mal, es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, si mi Sí, jefe sí, lo sí, hace, sí, yo lo porque hago. así dice. Justo hay una forma de cierta obediencia ciega. Y obviamente eso es peligrosísimo, ¿sí? Y entonces el divergente lo que viene a hacer es promover una forma reflexiva totalmente fuera de lo establecido. Entonces tenemos innovación, tenemos cuestionamiento, tenemos dudas, ¿sí? Y no quiere decir que porque tenga dudas ya va a ser un rebelde sin causa, ¿no?
va a tener o va a tener una forma diferente de asimilar la ley o de asimilar lo que es, ¿sale? Por eso al divergente hay que tenerle diferentes explicaciones. Pensé que ibas a decir hay que ¿Sí? tenerle cuidado. No, 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 al contrario, qué Pero bueno los que hay que, divergentes. pero ahí Pero el tema los es, divergentes sí, sí son temidos por lo establecido, ¿no? Por los cuadrados, los resistentes al cambio. sí, sí, por ejemplo, tengo el gusto de conocer maestras que son de verdad meramente rebeldes en su forma de enseñar Ujú. y no porque inciten a los chicos a pelearse con las leyes, ¿no? Pero eso qué miedo le da a las escuelas cuando no son escuelas así flexibles ni nada, sino que son muy tradicionales. A mí me pasó, ¿no? Porque varias veces me decían, pero es que, ¿qué está haciendo maestra? Porque eso no está en el programa. Y yo, no, el programa ya lo acabamos hace mucho, ya estamos en lo que sigue, ¿no? Es correcto. Y les causa incomodidad porque nunca habían siquiera como que pensado o cuestionado que pudiera ser diferente. Y mira, y tan divergentes somos que aquí estamos, ¿no? Oye, por ejemplo, hablando de divergentes, es que ahorita se me ocurrió preguntarte. Acaba de asumir ayer la presidencia de Argentina Javier Milei. Es el divergente por excelencia. Sí, O sea, a sí, mí me parece que lo que está haciendo está completamente en contra, o bueno, no en contra, pero sí es muy diferente a lo que está sucediendo en la mayor parte de los países occidentales. Y es súper osado, o sea, es muy radical, es muy osado y además él con su manera de hacerlo hace súper explosivo. Entonces, yo no sé si vaya a ser bueno, funcione o no funcione, ¿no? Pero ha puesto a temblar a más de uno. sí. De hecho, sí, en el clima mundial eso está bien interesante. Ujú. Entonces, fíjate, aquí lo importante es a qué se le teme, a romper lo establecido. Porque incluso pues a los que están en el centro, sale no convergente, divergente, sino los que están en el centro, de repente, ¿y hacia dónde seguimos? Por eso a veces necesitamos una ley superior, Sí, ¿sí? Entonces, mira, Asimov también llegó a decir que en realidad en nuestra sociedad, si lo veíamos fríamente, los buenos son poquitos, los malos son poquitos. El problema es los del medio, ¿sí? El problema es los sí. del medio, ¿sí? ¿Qué es lo que deciden hacer? Porque son los que mueven de una u otra forma la masa crítica, ¿sí? Entonces, Ajá. si tenemos eh, un rollo divergente, transformador, también al grueso le va a dar mucha angustia el cambio, pero cuando funcione se va a ajustar a ese cambio. Lo han mostrado las revoluciones, lo han mostrado las transformaciones sociales, ¿no? Que después te venden, por ejemplo, una fantasía política de no, nosotros somos los buenos, traemos nuevas ideas, queremos gente joven, estamos frescos. Y de repente Ujú. ves, o sea, de verdad, o sea, así como el comercial ese de, me da mucho coraje ver cómo la gente, ¿no? Tanta pobreza, y dices, neta, neta, ¿te la crees? Sí, o sea, Falsísimo, ¿no? pues, y te lo quieren vender como una innovación. El problema no es buenos y malos, el problema es el de en medio. Se lo compra, no se lo compra. En la educación pasa Pero exactamente lo mismo. hay algo que es la resistencia al cambio, ¿no? Que es de lo más normal en las personas. Sí, sí, Entonces sí. eso entra en automático. Y la Entonces, educación además es algo, a mí me parece que es en uno de los entornos en los que cuesta mucho trabajo hacer cambios, eh, este, y no sé, simplemente ahora a raíz de la pandemia y que hubo las clases en línea desde casa y etcétera, y con el acceso a, pues ya, o sea, todo el mundo tiene acceso a toda la información. En realidad, no tienes que ir a ninguna parte a que una persona te diga lo poco que sabe comparado con el universo de información que hay en línea. Entonces,
debe también cambiar el modelo de cómo se enseña, de para qué sirve el profesor y etcétera, pero es un ámbito en el que está muchísimo trabajo, porque es un tema complicado, o sea, no es sencillo que le digas de pronto ahora, como lo han hecho en México, ¿no? Hace poquito le dijeron a los maestros de primaria, ahora vamos a aprender por competencias. Ah, pues muy bien, ¿no? O sea, falta que los maestros entiendan bien qué quiere decir por competencias y que aprendan a hacerlo, Y, etcétera. ándale, y mire, y ahí te quiero frenar tantito, justo por lo que acabas de decir. Dentro de las competencias, se sacó otra, bueno, una línea que eran las competencias transversales. Y las competencias transversales justo tienen que ver con estado emocional, disponibilidad, comunicación, este rollo afectivo. ¿Y qué Ujú, crees? Son las que menos se promovieron en muchos programas. así ¿Por qué? es. No, tú dime qué hago, pero no te metas conmigo. ¿Sale? He ahí, porque eso implicaba que el maestro también se observara a sí mismo en cómo está Mm, enseñando, cómo es su actitud, cómo es su comunicación y desarrollarlas como herramienta. ujú, Qué ironía que son de las que menos se hablaron, ujú. En ¿sale? un momento en el cual la emoción es lo que se hizo así, mira, se hizo pedazos. Por supuesto, ¿por qué? Porque seguimos en la idea pragmática. ¿Qué es lo pragmático? Que funcione, que pase, con que pase la materia, que conteste cuando menos, que comprenda cuando menos Los tantos, mínimos tantos indispensables. temas. Exacto, lo mínimo indispensable, pero no tiene ningún sentido. Ujú, Einstein lo decía, ¿sí? El verdadero aprendizaje es experiencia, lo demás es solo información. exacto, Entonces, exacto. en el volvernos como profesores o como papás involucrativos es juega con el niño. No nada más le digas, ten, juega, ve a jugar allá, sino tú juega con él. Cuando el niño te está Ujú. diciendo, mira, papá, esto te está involucrando, se quiere saber visto en la experiencia, no nada más en lo que tú le has dado, Pero eso ¿sí? de poner en práctica entonces el conocimiento, que es la experiencia, es lo que cierra el círculo del aprendizaje, ¿no? O sea, lo que lo vuelve significativo, lo que lo hace memorable. Ándale, de hecho, enseñar es la culminación del aprendizaje. Por eso cuando el niño te enseña algo, ponle toda la atención del planeta, porque quiere decir que es cuando es válido. Cuando el niño, cuando el niño te cuenta algo y le dices, neta, a ver, enséñame cómo lo hiciste, vamos a hacerlo, hay que intentar, ¿no? Sí, no, ¿para qué te cuento cómo ha terminado de repente la cocina hecha un tiradero, Claro, por claro. experimentos que hemos estado haciendo con huevitos para decir, no nos sirvió, ¿no? Y entonces, cuando él me enseña, cuando él me explica lo que está haciendo, no solamente lo veo su carita de que tiene sentido lo que dijo por el eco que hizo en mí, sino quiere decir que él también es digno de compartir, ¿sale? Ah, Mucho de nuestra bronca en las excelente. escuelas para que los alumnos participen es que no se sienten dignos. Eso de no me gusta exponer, me da vergüenza, tiene que ver con eso de que desde chiquitos no le dimos una importancia a lo que ellos nos tenían que transmitir. Por eso ahora que sea gobernador del estado, no voy a permitir eso. Ah, ¿no, verdad? Ah, no, ya no va a Miguel hacer para eso. gobernador, ¿cómo no? Ah, no, ¿verdad? No iba a hacer eso. No iba Pero por ahí. Oye, nos dice Orquídea, la importancia del desarrollo de habilidades blandas, no solo en los alumnos, sino en los mismos docentes. Y Dagoberto dice, sí, justo, o sea, comenzando por los docentes, porque los chavos no solo van a aprender que si las tablas o la teoría del no sé qué, o sea, aprenden tanto de sí. los padres como de los maestros, como de cualquiera que se vuelva un rol a seguir. Por eso, ahorita, fíjate, que mi educada hermana Orquídea, sí, es que ya te contaré esa historia, es una historia de vida, Ok. ¿no? Su familia me protegió en un momento de mi especialidad, bien Ah, chido. eres Entonces, fuiste hijo putativo. totalmente, sí. Qué chido, esas Entonces, familias es son mi chidas. hermana adoptiva. Y entonces, ella como docente también, pues, buscar esto, y la he escuchado hablar de repente también ella muy apasionada sobre esto que se propone y de repente no se hace, ¿sí? De esta rigidez de lo que debe hacer el chavo.
y entonces pues no los estamos aprendiendo también a seguir. Por eso esta cuestión de las habilidades blandas Ujú. es tan importante, ¿sale? Las competencias transversales, ¿cómo lo comunico? ¿Sí? ¿Cómo lo comprobamos desde esta parte subjetiva, que es lo que nos da mucho miedo a muchas personas? ¿Cómo lo compruebas? ¿Y eso cómo lo pones? ¿Cómo lo vuelves rúbrica? ¿Cómo lo vuelves una propuesta? ¿Cómo lo Sí, metes en el claro. temario? ¿Sale? Implicaría empezar a activar nuestra parte divergente, ¿sí? Y de acuerdo a esto, incluso vamos a revisar al otro autor, que es Honey, ¿sí? Honey lo que propone es, miren, es algo muy similar, muy similar a las expectativas anteriores, solo que bajo la expectativa primero, ¿sí? De una postura activa, luego reflexiva, pragmática y teórica, ¿sale? En esta parte, el activo participa, el activo se involucra, construye, ¿sale? Construye. Por ejemplo, podríamos decir, quienes están viendo este programa y quienes me han dicho, no, yo te estaba viendo en el programa acá con Super Rebe, y digo, pues, ¿por qué no participaste? ¿Por qué no le das me gusta? ¿Por qué no compartiste? ¿No? Y de repente dice, no, es Sí, que así nada más escuchándolo me gusta. casi que voyeurista. Ándale, medio boyerista. Y se queda en eso. Él está, quizá estas personas estarían de acuerdo a este criterio en un aspecto más reflexivo, ¿sale? El reflexivo no quiere decir que no se involucre, sino que lo plantea más de una forma interior, ¿sale? Mientras que el activo es todos los amiguitos que ya le dieron compartir, que están escribiendo, que no son la mayoría. Hay quienes ya le dieron que me gusta, pero no han compartido o no han participado. Ujú, Entonces, aquí vamos teniendo esa, esa forma de empezar a ver cómo un activo sí está participando, ¿no? El tema es que nos preocupa cómo es su participación y de repente no sabemos cómo animarlo a hablar, pero de repente le preguntas si sí está presente. sí, Entonces a ellos, por que ejemplo, parece que no. a través de la escritura, a través incluso de una reflexión y que haya un portavoz, ¿sí? Estos autores plantean más la necesidad de una interacción, Ujú, ¿sale? ok, Por eso, ¿qué pasa si pones un reflexivo con un activo? El reflexivo a lo mejor como de una manera más tímida o más reservada da algunos puntos de vista y el activo dice, ah, sí, y a esto le ponemos foquitos y yo hago la lámina. Si quieren yo ujú, lo presento, ¿sale? Pero ya le tuvo entra esa, todo. esa parte como de comunicación. Lo mismo pasa en el pragmático y el teórico. El pragmático, pues siempre va a estar como en lo tácito, ¿sí? Ujú, A ver, ujú, pero a ver, maestro, dice que pasó esto y cómo pasó. A ver, dice que el grito de independencia se dio apenas como con unos 12 revoltosos y después, ¿qué onda con el resto de la banda? ¿Cómo que qué pasó, no? ujú. Y de otro tipo de datos que le den un sentido más lógico. El pragmático busca esto. Denme un segundo porque esto está a punto de morirse. Necesitas conectar para que Sí, no se no, quede en el intento. no se quede este chato. Entonces, si se dan cuenta, todos nos suenan porque todos tenemos una Un parte poco. de esa diversidad de aprendizajes y de formas de inteligencias múltiples y de formas de procesamientos abstractos, ¿sale? Todos los tenemos. Entonces, un teórico, ¿qué hace? Empieza a formular a través de la idea lo fáctico, lo que hizo el pragmático. Ujú. Entonces, el teórico podría decir, fíjate, yo creo que pensemos en el descontento de las personas en ese momento para seguir a Miguel Hidalgo y que diga, yo nomás venía porque pensé que era misa de madrugada, Sí, ¿no? sí. Y entonces empieza a profundizar en otras cosas, más que en solo el hecho Ujú, fáctico, ¿sí? Con el que nos quedamos la mayoría. ujú, Por eso la importancia de integrar lo pragmático con lo teórico.
Hay quienes dicen, mira, mientras funcione, tú ni te preguntes cómo jaló. Y claro que no, por supuesto, porque lo teórico nos dice cómo una realidad puede repetirse y convertirse en un fenómeno emulable, ¿sí? Y Ujú, verificar. ujú. Entonces, he ahí la importancia de tener estos elementos para que busquemos diferentes formas de cómo estamos aprendiendo, ¿no? Cómo podemos transmitir una información, algo que en lo personal a mí me ha gustado y me ha servido mucho en los diferentes cursos en la escuela, es, número uno, abrir con un marco teórico que le da lugar a los que están más en un vínculo intelectual. Ujú. Después, empezar a relacionarlo con una situación experiencial y además personal, lo cual le da cabida a los emocionales, Ujú. ¿sale? Y finalmente, en lo práctico, ¿sí? A través de los ejemplos, a través de la observación de la experiencia en la realidad, lo cual le da a los conductuales como más lugar. Y entonces, de acuerdo al modelo actitudinal Abarca de todo. Einstein, Sí. exacto, el que está más en lo lógico, el que está más en lo experiencial emocional y el que está en lo experiencial práctico, ¿sí? Pero no vas es que de pronto me imaginé como si fueras profundizando, o sea, como que así muy encima del conocimiento, los datos. Y luego como que los empezamos a procesar y luego ya los hacemos como Sí, experiencia, ¿no? O sea, vas, mira, vas profundizando. no hay un orden específico. Esa triada, Ujú. traten de hacer las combinaciones que se les ocurran. Sol, 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 águila, 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 Y sol, vas águila. viendo O sea, también, eso se va dando, ¿no? También en la clase, o sea, hay que ser como sensibles hacia dónde te va llevando el grupo un poco, ¿no? Y hay es veces que, correcto. He es ahí chistoso, hay lo veces blando. que están súper emocionales todos, ¿no? O sea, parece que todo el mundo va chipil un día. Y hay Mira, días en que todo el mundo va bien filoso y entonces el conocimiento fluye chido y por y eso va cambiando. es importante observarnos y saber dónde está nuestra tendencia, porque imagínate, yo soy un profe altamente emocional y me toca un grupo altamente intelectual. Mm. Yo les quiero, no, y mira, cuando he trabajado con dentistas, de repente un dentista bien emocional, centrado en lo estético, en lo afectivo, le va a quedar bien bonito, va a tener una sonrisa bien padre, pero te toca un cuate bien intelectual y, a ver, pero más bien explíqueme cuál es el procedimiento que va a hacer conmigo, doctora. Y es el que hasta les cuestiona de marcas, les cuestiona de técnicas, ¿sí? El material, la A esa duración. persona lo que quiere es escuchar tecnicismos. Hay Ujú. personas que dicen, no, se ve que el doctor sabe, porque habla de tecnicismos. Sí, sí. Y hay Si otros que tienes sí, un ya paciente, no, sí, yo si no. tienes un paciente emocional, el emocional que tú le digas, no, y te va a quedar bien bonito. Sí, y voy a poder sonreír así, quién sabe cuánto me dure, quién sabe cuánto me cueste, pero tú dale. Ujú. Pero si tienes Sí, un paciente más sí. conductual, sí te va a preguntar, oye, ¿pero voy a poder morder bien? ¿Qué cosas no voy a poder comer? Se va a ir a lo práctico. ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo terminamos? Por eso, revísate cómo andas en tu centro emocional, intelectual y conductual y haz las paces con los otros. Si Pero y eres muy pues, emocional y escuchas a la persona que es altamente, está pidiendo datos, pues dale una explicación teórica, la sabes. Y lo mismo es la educación con los niños. Si hay niños que te preguntan, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? El niño no sabes qué, no está tan claro porque lo digo en la yo. respuesta abstracta que va a observar de ti, sino en que le respondas. Si al Ujú. niño tú le respondes, hijo, no sé, pero vamos a averiguarlo, ¿qué crees? Aún así fue una respuesta y fue una respuesta de 10. Muy buena respuesta, papá. Es como ¿Sale? cuando preguntan ¿en qué sexo? ¿Y tú qué coxa? ¿Qué cosa? Porque no, Sí, porque exacto. Y sí, si no sí. lo sabes, averiguar con él, estudiar con él, puta, lo nutre. ¿Sale? Si tienes un niño que nada más está centrado en él, vamos a jugar, no importa que me diga, sí, sí, pero vamos a jugar, está más en lo emocional. Si el niño está en los experimentos, está más en lo conductual. Todos tenemos los tres, todos. A veces un niño puede variar. Tú sé flexible, ¿sí? Tú sé como más abierto en lo que estás haciendo, en lo que estás expresando, ¿sí? Y ¿Cómo pues lo bueno, y comunicas?
como padres es bien importante que entendamos esto de nuestros hijos porque nadie los conoce mejor que nosotros. Y entonces cuando llegue el chavito y diga, es que a mí mismo me hace caso. Entonces, bueno, a lo mejor le gusta que le expliquen todo, entonces uno va a buscar a la Miss y le dice, mire, es que a mi hijo pues le gusta que le expliquen las cosas, ¿no? O sea, como que los ayudamos a que los maestros conozcan los estilos de nuestros hijos, porque ellos solo están un año con ellos y en lo que lo conoces a los 30 del grupo, pues se te fue un rato, o sea, vamos a ayudarles. Claro. Y entonces, por eso no, es mejor el que siga instrucciones de repente, porque a lo mejor está en un hecho más intelectual. Pero Ujú, el kinestésico no nos sirve tanto porque está más en la conductual y él está más en la experiencia directa. Es ujú, que no se está quieto, ujú, ¿sale? Entonces ahí es donde empezamos a desdeñar por prejuicio moral cuál es el mejor aprendizaje. Por eso hay mucho ojo, ¿sale? Es importantísimo que veamos primero nosotros cómo será mi centro más de enseñanza, cómo será más mi centro de aprendizaje, porque a lo mejor me es más cómodo, si soy muy intelectual, me es más cómodo siempre el niño que me pregunta cosas puntuales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es el que me acomoda a mí, pero si quiero ujú. educar a alguien que es Sí, diferente a mí, soy yo el que se tiene que transformar. Acuérdate, el adulto eres tú. Ellos se sí, están formando. sí, El adulto sí. eres tú. Tanto Entonces, como profesor desde como ahí, padre. ¿sí? Ujú, Gran parte de ese pensamiento viejo de los niños son los que tienen que buscar al padre, ¿sale? Ya ha cambiado, se tiene que aplicar en la educación. El niño no tiene que estar orientado a la complacencia del adulto, ni el adulto a la complacencia ciega del niño, sino al encuentro. Por eso, ujú. cada que puedo decir, no hay escuela para padres, me refiero a esto, tampoco hay escuela para ser hijo. Y el Vamos adulto es conjuntos. uno, como dices tú. El día que te gradúas de papá, el día que nació él, ese día se graduó de hijo. Ujú. Y ahí empieza nuestra carrera, ¿no? Bien profundo, ¿sí? Y esto Entonces, es todo, o sea, es toda una carrera y es además, como te decía al principio, cuando tienes hijos aprendes mucho sobre ti mismo. Y qué maravilla eso, porque entonces dices, bueno, si es que yo le tengo que preguntar al doctor todo porque soy bien pragmática y necesito conocer toda la información, ¿no? Y también, pues a lo mejor traes broncas con la pareja y dices, bueno, es que, a ver, mi amor, date cuenta, yo necesito conocer toda la información porque soy bien pragmática, ¿no? Y sí, o sea, y en los entornos laborales y con las amistades, y todo, o sea, entre más nos conozcamos, mejor nos va a ir. Tenemos más herramientas para cualquier entorno, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Entonces, vamos a tratar como de tener esos enfoques presentes. Es un tema súper amplio, amiguitos. Por eso vamos a irlo desmenuzando. Exacto, pero estos dos últimos programas son una introducción, una probadita, porque, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresota. Vamos a ir ampliando los temas con invitados, ¿sale? Vamos a tener diferentes invitados que nos compartan bajo tu lupa profesional cómo influye su área, por ejemplo, el optómetra, cómo influye una buena visión, no solamente en el aprendizaje, sino en la emoción y otros factores, ¿vale? En todo el Pues desarrollo, sí. hablamos de esto tendremos pediatras, tendremos odontopediatras, ¿sí? Tendremos Nutriólogos, médicos, nutriólogos, pedagogos. Esto se va a poner, neurólogos. esto se va a descontrolar. Un Sí, poquito, un exacto, poquito. justo para que cada programa, pues no solamente sea más nutriente, sino que las dudas que hayan podido quedar, que me imagino son tremendamente muchotas, ¿sí? Pues bueno, ahora tengan otro sentido y otra orientación también para ustedes. ¿Cómo ves, mi querida Rebe? No, pues yo estoy feliz con que podamos, pues profundizar en este tema de los chavos es que es bien importante por los hijos, pero pues ya vimos que es súper importante porque pues también nos va a tocar a nosotros y nos van a caer veintes, como decías hace rato, ¿no?
estábamos a suspirar porque ya nos cayó el 20 y sí, porque empieza en la infancia, pero sigue el resto de la vida y entonces hasta nos daremos cuenta tal vez de algunos resbalones que tuvimos como niños y los podemos Sí, enderezar. sí, Y bueno, les decía que vamos a hacer un programa, ir compartiendo cómo van a estar los programas, porque yo creo que este ya es el último programa del año, porque el siguiente, dentro de 15 días, es Navidad, y dentro de otros 15 días ya es enero. Entonces, nos vamos a ver hasta el año que entra, pero vamos a hacer un programa con las fechas, las horas y los invitados para que ustedes pues nos ayuden también a compartir, que si ustedes también tienen sugerencias de, es que me gustaría saber sobre tal cosa, pues también nos hagan saber y lo podamos programar, pero para que ustedes ya lo vayan tomando en cuenta y sepan cuándo lo hacemos en vivo o cuándo queda, ya la grabación la pueden ver regresando, o acuérdense que también está en Spotify y en YouTube, entonces ya sepan cuándo van a estar estos temas y ojalá que inviten pues a las mamás de sus, compañeras de sus hijos, lo compartan con las escuelas, con la familia y etcétera, ¿no? Porque pensamos que sí es información que puede ser súper, súper útil pues para todos pues los que son mamás, los que son papás, los que son maestros, los que piensan tener hijos, los que son tíos. Los tíos son como los papás, pero con menos responsabilidades, ¿no? Pero tienen un ojo una visión muy interesante porque están como que ven la película un poquito más de lejos, ¿no? Entonces tienen una visión diferente y muy interesante los tíos también. así es, así es. El acompañamiento de un tío que te ama, que te acompaña, que te cuida, puta, es Vale, de oro. oro. No sustituye a los papás, pero fortalece tu educación cañón. Oye, y los abuelitos que también ahora ya están muy involucrados en la educación de los chavos porque los No, es mucho súper chido, a ¿eh? los niños. Sí, los abuelitos que se mantienen activos, ¿no? Yo digo, le doy gracias a la vida bien cañón, ¿no? Mi papá se ha actualizado bien sensacional y me ayuda mucho con mis chamacos y mis chamacos lo adoran, así, cañón. Qué padre, qué dicha de tus hijos también tener Sí, ese ejemplo sí, cañón, del cañón. abuelito ahí que siempre enseñan y son tan cariñosos, ¿no? Es un amor Sí, muy lindo de los abuelos. sí, un show. Pero bien, bueno, ¿qué tenemos en el chat? También ya casi para despedir. Dagoberto, mira, nos dice que no tengo hijos aún, pero para los pacientes, los sobrinos y para uno mismo, exacto, para todo mundo. O Miriam Rangel dice, excelente, pues muchas gracias, Miriam. Oh, feliz, saludos con cariño, amigote del bosque. Dagoberto dice, mi panorama se ha enriquecido gracias a esta información. Muchas gracias por su dedicación y entrega a compartir este conocimiento de vida y para una vida de mayor calidad. Muchas gracias a ti, Dagoberto. Por ahí tenemos un chorro de programas que ya hemos hecho Miguel y yo. Échate un clavado Sí, que a lo siga. verlos. Así, sí, sí, síguenos aquí en Voces. Dice Morgana que si te postulas, ella va a tener tu voto, vas a tener en ella su voto fiel, o sea, Ah, para sí, 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 me presidente. voy a postular. Exacto. Nancy Cotija dice, ni tengo hijos, pero atender a explicarle a Peques algún tratamiento y ganar su confianza no es tan fácil. Exacto. De aquí algunos tips muy útiles. Gracias por el tiempo y la dedicación para ayudarnos a enriquecer nuestros conocimientos. Saludos, amiguito del bosque. De Senmansewali, la tipa. Saludos, se les está viendo desde Pachuca Hidalgo. Ándale, de estar buenísimo el frío. ¿Qué tal por allá hoy, verdad? Con el aire que hace por allá. Dice Dagoberto también, amigote del bosque para presidente. Ya me Oye, vi, ¿eh? voy a estrenar un programa semanal el próximo miércoles a las 2 de la tarde, o sea, este miércoles más bien pasado mañana, en el que vamos a platicar sobre los candidatos y las campañas y las elecciones, pero en tono cotorro, o sea, porque sí es importante Vean. que entendamos qué está pasando, o sea, que si las encuestas, que sí son ciertas, que sí son manipulación, que sí porque los medios dicen y no dicen y no sé qué. Voy a platicar con Alejandro Gándara, que es politólogo, y ya hemos tenido programa al respecto, pero en un tono muy cotorro y divertido.
para que porque sí es importante que conozcamos a nuestros candidatos, que sepan qué han hecho, que sepamos de dónde vienen, de su trayectoria, si son chapulines o si tienen un cambio. A lo mejor es inteligente cambiarse de partido de pronto, ¿no? Pero entonces Claro. hay que enterarse bien de estos temas, pero lo queremos hacer ameno, que no sea así algo choro, aburrido. Entonces, Ah, ojalá que nos clarísimo. acompañen también con eso. Este, dice, oh feliz, ¿dónde voto? Dice, mi querido sensei, dice Elba Patricia, mi querido sensei consentido, estoy en el trabajo y con audífonos muy atenta a esta interesante y significativa charla. Gracias siempre por todo el conocimiento que me regalas, te adoro. Sí, Ah, muchas votamos gracias. por ti. Y Nancy Cotija dice todo nuestro apoyo. Pues miren, mejor que no sea presidente porque no podría tener estos programas con nosotros. Mejor que siga como hasta ahora. Sí, Pero pues padrísimo. no, no, muchas gracias a todos los que nos escuchan y fea Marisa, sí, es muy hermoso contar con un apoyo extra siempre. Yo te agradezco muchísimo, Miguel, hermoso por los momentos que compartes conmigo y con Camila, que a ella le ha súper ayudado todo el apoyo que le brindas para el continuo seguimiento de sus estudios académicos y a mí saber dar el soporte adecuado como mamá y papá a mi niña. Uf, los que somos mamá y papá, doble chamba. Sí, es un showzote, ¿no? Y además, Sí. sí se debe decir, bien padre, justo su nena Mikami es la que me enseña de Pokémon y todos esos rollos y compartimos bien chido, ¿no? Oye, es que se aprende mucho de los chavitos también. Eso es muy padre. Te mantienes Y es vigente, ¿no? increíble, Cami. Sí, Mil bendiciones también para los dos, Rebe, por estos temas. Gracias a ustedes por vernos, por seguirnos, por compartir, escribir sus experiencias, sus preguntas y sus chismes y sus porras. Dice Pati Amaro, estoy en cama con COVID, pero no me los pierdo. Los admiro y aprendo tanto con ustedes. Pati, querida, cuídate mucho y que sí, te mejores reponte pronto, prontísimo. súper chido. Sí, ojalá que sea leve y Cuídate, que se quite cuídate, pronto. sí. Faisuli dice, jaja, yo tenía que lavar ayer, pero recordé que hoy era la cita de voces y dejé ese espacio para escucharles y lavar. Eso, muy bien. Eso es saber aprovechar el tiempo. Es Eso correctísimo. es talento, mi querida Faisuli. Sí, sí, eso. ¿Qué tipo de inteligencia es esa? Mm, es Tan- divergente. Ya ves. Un Mm. abrazo enorme y luz a ambos, dice Dagoberto. Gracias, para ti también de regreso, mucha luz para ti. Abrazotes, mi hermanote. Este, Dice, por supuesto que me aventaré ese clavado a este universo de información. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que te guste y de verdad escuchamos. Nos encantaría que nos dijeran qué temas quieren escuchar, sobre qué quieren aprender. O sea, en el momento que sea, si de pronto ahí van manejando y se les ocurre sobre la neurosis del tráfico, no sé, manden un mensaje y Sí, díganlo, ¿eh? sí, sí, En- por favor. Ujú. Manténganos aceitados. Sí, o porque la comadre les está platicando que entonces, pues, ya hablamos de infidelidad, ¿no? Siempre hay mucho más que decir, pero entonces así cuando se les ocurre un tema, ya saben dónde echarnos un mensajito. Muchos saludos para Meli. Dice, muy interesante todo lo que nos comparten. 2 horas son como 20 minutos. Aprendo tanto al escucharlos, los adoro. No, pues Muchas gracias. gracias a ustedes y no quiero que terminemos el programa sin antes recordarles de las terapias de bajo costo que Siguen, siguen. por aquí ya estuvieron de invitados, recuérdame sus Chío, nombres, ajá. Sí, Chío y Emanuel. Chio y Emanuel, que también te ayudan a dar estas terapias de bajo costo que tienen esa bendición de regalarnos su tiempo a un costo más accesible para los que lo requieren. A mí me han escrito incluso de pronto varias personas, no encuentro dónde pusiste los teléfonos, pues están en cada programa, pero si no lo encuentran de todos modos, pregúntenme y se los paso con mucho gusto. Sé que hay bonitos casos de éxito con eso y pues gracias a Emanuela Chío y a Miguel Ángel por esa hermosa y noble labor que hacen con nosotros. También a la banda de Iztacalco, háblenos porque puede ser presencial y puede ser en línea. Gracias a ti, Totalmente. Morgana, por acompañarnos en un día más de aprendizaje. Ere Ordóñez, un tema, ¿cómo construir relaciones de pareja sanas y constructivas? ¿Cómo no? Ah, Con sí, mucho va gusto. súper al tintero. Sí, Lo anoto ahora mismo.
Así por eso me ven volteando a mi cuaderno. Sí, Relaciones de pareja, sanas y sanas constructivas. y constructivas, gracias. Lo ponemos en la lista. Verás que pronto el año que entra, seguro. O sea, Sí, pues, seguro seguro porque esto se va a estar acabó. en su perfila, pero bien, bien, Sí, bien, sí, es un en tema cuanto le demos importante. un ratito a esto de los chavillos, con muchísimo gusto hacemos el tema de las parejas. Que ese, también hay harta tela para cortar, ¿verdad? Uts, uts. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti, Miguel, muchas gracias a todos los que nos acompañaron este año. Les digo que empezamos el miércoles con otro programa. Asómense, les va a parecer divertido e interesante también. Y con Miguel nos vemos el próximo año. Será el de los primeros lunes de enero. Ahí les compartimos cuando estén atentos, pero pues mientras, acuérdense que hay un chorrísimo de programas que ya hemos hecho y también para que no nos extrañen, los pueden revisar. Y de cuántos otros temas he hecho también. Tengo más de 400 programas aquí, entonces se pueden entretener un Un rato. buen ratote, ¿eh? Sí. Así Pásenla es. súper bien. Un abrazo enorme para todos, otro doble para ti, Miguel. Muchas gracias por este año de programas y de charlas tan interesantes y de tanto aprendizaje que se nos va quedando y seguro lo aplicamos con bastante frecuencia. Sí, padrísimo. Yo encantado, mi querida Rebe, igual. Te deseo lo mejor del mundo allá en las Alemanias. Sí, Muchas gracias. espero visitarte pronto. La verdad, Que sí, sea sí está propósito de año en nuevo. el propósito, es exactamente, está en el super propósito, en los planes, proyectos. Vamos a Encantada de continuar, recibirte. queridos amiguitos del bosque, con estas charlas. De verdad, es muy enriquecedor que gracias a sus preguntas, a sus dudas, podamos compartirles. Sabemos que es una embarradita, o sea, 2 horas no nos enseñan la complejidad, pero sí nos sensibilizan para saber que existe, darnos una mirada diferente a nosotros, cambiar nuestra actitud ante muchas cosas, ¿sí? Y sobre todo animarnos para ir a terapia, ¿sale? Donde la tengan a su alcance, no la desdeñen, ¿vale? No, no, no. Inviertan en sí mismos, es lo más valioso que Exacto, es tenemos, cada una uno en nuestra salud. inversión 1000 veces paga y pues bueno, felices fiestas, ¿no? Pórtense como su moral se los permita. Sí, solo no se las Diviértanse, no, relájense. acuérdense de las reglas. No se lastimen, no lastimen a otros, tampoco dañen el entorno. Si se cumplen las 3 reglas, denle a todo. Exacto, Denle sí a exacto. todo. Sí, pues Cuídense. pásenla muy bonito, Éxito. pásenla muy felices y nos vemos dentro de muy poquito. Un abrazo para todos, un abrazo enorme para ti, Miguel, y Igual nada, para ti. pásenla bonito. Cuídense del frío. Adiós. Sí. Muy bien. Nos vemos pronto.